Bueno, entonces con esa base que tenemos aquí de cuáles son los errores más comunes a evitar y los conocimientos que debemos tener cuando estamos elaborando una encuesta, es que vamos a plantearnos nosotros todas las posibles variantes. Entonces, ya una vez que ustedes tienen esto, presten mucha atención, inclusive lo voy a grabar para que ustedes luego lo puedan consultar, porque también eso sí se los recomiendo, o sea, si ahí tienen duda en algún tema en específico, o investiguen buscando en la web cómo se hacen las cosas, o bien pueden consultar, reconsultar nuevamente los vídeos que se les deja para que ustedes luego pues por ahí se familiaricen. Nunca traten de hacer las cosas sin un conocimiento previo y sin una ampliación de ese conocimiento, porque ahí es donde cometemos muchos errores. Tratamos de comprender 2, 3 conceptos y me aviento a hacer las cosas y trato de creer que está bien, ¿no? Primero documentémonos un poquito, ampliemos un poco las 3, 4 ideas que tenemos y después yo me arriesgo a hacer lo que voy a hacer. De esa manera voy trabajando con más confianza. Obviamente yo le voy a dar toda la retroalimentación que usted necesite, pero siempre es importante hacer la tarea previa, que es cómo yo me preparo con anticipación para hacer lo que se me ha encomendado. Eso hay que aplicarlo en todos los ámbitos. Bueno, entonces las preguntas, nos vamos a hallar preguntas de respuesta breve y nos vamos a hallar preguntas de respuesta más amplia, ¿no? Respuesta amplia. ¿Qué más? También nos vamos a hallar preguntas de selección única, preguntas de selección múltiple, nos vamos a hallar preguntas matriciales, nos vamos a encontrar preguntas escalares. A ver qué otro tipo hay. Y nos vamos a hallar preguntas de identificación. Bueno, entonces, conociendo esto, más lo anterior, cuando estamos haciendo una investigación científica, dejando claro la diferencia entre una investigación de mercado y una investigación científica, si usted utiliza las preguntas dicotómicas del tipo sí o no, es un error. ¿Qué otras preguntas se pueden considerar un error? Aquellas preguntas abiertas y brindan automáticamente la respuesta. ¿Sí? La respuesta. Por ejemplo, vamos a ver. Cuando uno está haciendo ya estos ejemplos, a veces se le van a uno. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Mal elaboradas o mal planteadas. Vamos a ver el primero. ¿Cree usted que el gobierno está haciendo las cosas transparentemente? Me he demorado más en hacer la pregunta que en la posible respuesta. ¿Qué me va a responder la gente? Lo más seguro es que me digan no, ya está. Me gasté neuronas yo en desarrollar una pregunta tan grande. ¿Por qué? La gente me diga no, sí, ya está. Entonces, este tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado cuando nosotros las estamos haciendo, porque no van a lograr el objetivo que estamos persiguiendo con el instrumento, que es
obtención de información. Acuérdense que una investigación científica se plantea la obtención de información, de mucha información, para luego poder conocer un fenómeno, interpretarlo de las distintas aristas que le podamos dar. Otro tipo de pregunta, bueno. Ingeniero, disculpe, son mal elaboradas, ¿verdad? Sí, mal elaboradas. Es que ahí le escribió más elaboradas. Ahí está. Gracias por la observación. Lo voy a poner en grande. Preguntas mal elaboradas. Bien, entonces, ¿qué otro ejemplo de pregunta mal elaborada nos podemos plantear? ¿Cuánto es tu salario? ¿Nadie quiere responder eso? Nadie lo va a responder. O también nos vamos a hallar preguntas que yo siempre le voy a decir. ¿Has sufrido de algún trastorno? No, esto no, porque si no luego YouTube me lo bota. ¿Siente que sus ingresos le rinden para el mes? La respuesta ya viene automático, ¿sí o no? O sea, no estamos preguntando mucho. O la otra, y la pregunta, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos decir, invierte en su cuidado personal. Posibles respuestas, sí, no. ¿Esto me brinda información a mí para conocer un fenómeno? No. Entonces, este tipo de preguntas son las que tenemos que ir evitando, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es perdiendo la posibilidad de conocer un fenómeno. Así que siempre que ustedes vayan a hacer una investigación científica, acuérdense que el objetivo central va a ser conocer lo más posible de ese fenómeno. Repito, si quieren conocer una persona que les atrae, cuanto más información usted tiene de esta persona, mejor decisiones va a tomar, si se acerca, si no se acerca, de cómo tratarle, de cómo lidiar cuando se presente un problema. A diferencia de que si usted no conoce mucho a una persona, o igual si ustedes quieren contratar a alguien, cuanto más información logren ustedes tener de una persona que quieran contratar, entonces mejor va a ser la decisión que usted va a tomar. Entonces, este tipo de preguntas, vayan quitándoselos, vayan eliminándolo de su abanico de posibilidades, porque al final de cuentas lo que van a tener es una carencia de información y el estudio no va a brindar resultados óptimos. Y lo que buscamos es brindar cantidad y calidad de datos. Bien, entonces, ¿qué más podemos plantearnos? Bueno, muchísimas cosas más. Y luego, ¿cómo evitar esto? ¿No? ¿Cómo evitamos? ¿Cómo deberían de ser las preguntas bien, bien planteadas? Lo vamos a poner en rojo bien grande para que todo el mundo sepa diferenciar una y otra cosa. Entonces, ¿cuándo vamos a tener preguntas que están bien planteadas, que se acercan a lo que andamos buscando? El primer requisito es que buscamos conocer el fenómeno, o entenderlo, ¿no? Conocer o entender el fenómeno. Y para ello, ¿qué preguntas vamos a hacer? Supongamos que yo quiero hacer preguntas abiertas. ¿Sí? Entonces, yo puedo brindar una pregunta, puedo hacer una pregunta que diga más o menos así. A su consideración,
¿cuáles? Yo uso la ortografía siempre, ¿cuáles? Cree son las posibles causas de la merma. ¿Sí? La merma es lo mismo que reducción, ¿no? La reducción de exportación del país. Esta es una pregunta muy dirigida a alguien que sepa de este tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta pregunta? Que la gente se exponga, o sea, que exponga lo que cree, lo que opina de ese tema en particular. ¿Sí? Por ejemplo, otra podría ser, ¿cómo se podría mejorar el aparato educativo nacional sin desmeritar la calidad? Bien, son preguntas que tienen eso, ¿no? Que fomentan a que usted hable. Si usted no habla, entonces pues descartamos esas respuestas. Entonces eso es lo que buscamos, que si vamos a hacer preguntas abiertas, bien planteadas, pues tengan ese aspecto. Voy a poner esto acá en abiertas, porque vamos a jugar ahora con las otras. Y, bueno, espero que lo vayan entendiendo. Si yo quiero hacer preguntas cerradas, voy a dejar aquí toda esta cuestión acá. Preguntas cerradas. Ya dijimos, y espero que ya se grabe el hecho de que las preguntas dicotómicas de dos posibles respuestas las vamos a descartar. Preguntas cerradas podría ser. Vamos a ver si me viene a la mente algo. ¿De qué forma se le puede, o mejor dicho, de qué forma puede un gobierno ayudar o apoyar, como usen, a los más necesitados? Bien, yo esta pregunta la voy a hacer cerrada, entonces le digo a la gente, dada la naturaleza de la pregunta, seleccione las opciones que crea convenientes. Bien, conveniente. Excelente. Entonces yo digo, bueno, ¿qué opciones le voy a brindar? Bueno, generación de empleo. Bueno, la generación de empleo un gobierno no lo puedo hacer, sino facilidades de empleabilidad. Otro podría ser créditos a microempresarios o a emprendedores con bajas tasas de interés. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta podría ser o qué otra cuestión se podría hacer? Bueno, brindar un bono solidario al año, fomentar la apertura económica a empresas internacionales. Otra podría ser favorecer a empresas pequeñas en impuestos, ¿bien? O estimular una economía múltiple, y bueno, nos podemos meter en muchas cosas. La cuestión es aquí que yo estoy brindando muchas opciones posibles y estas opciones tienen una lógica, o sea, no solamente es
la pregunta, también que más atrás la voy a poner, una pregunta de errata, ¿no? Una pregunta errada que podría ser, ¿cree que se apoya a los pobres? ¿O de qué manera? No sé, cualquier cosa, bien, mal, regular o ¿cómo se llama? Podría decirse, se ayuda a los pobres muy poco, poco, nada, eh, pero, y se los descuida. O sea, planteo este tipo de opción y lo puse en rojo porque está malo, ¿no? Porque no debería de ser así. ¿Por qué de esta manera tienen que ser las preguntas para una investigación cerrada? O sea, preguntas cerradas para una investigación, preguntas politómicas, porque yo estoy dando las opciones y son opciones que tienen un criterio. Y eso de criterio es la diferencia entre la elaboración de una encuesta bien hecha y una que no lo es, o de una pregunta que sea bien hecha a otra que no lo es. Bien, y así sucesivamente. Podemos ir jugando, ¿no?, con múltiples variantes. Otra podría ser una pregunta de tipo escalar. Vamos a ver si se me ocurre por ahora hacer alguna. Como les digo, es un poco jugar, un poco investigar, un poco analizar, qué sé yo. Bueno, vamos a ver. Podríamos hacer una pregunta que diga, de las siguientes opciones, su criterio, ¿cuáles deberían ser las habilidades que desarrolla un estudiante universitario? ¿Bien? Bueno, ahí tengo las preguntas. Una pregunta, si se fijan, casi que no es pregunta, solamente es una especie de selección. Y aquí le doy el ítem o la posible pregunta donde diga, bueno, para mí, 1, 2, 3, 4, 5. Detesto cuando esto no funciona bien. Listo, ¿no? Entonces aquí le voy a agregar siendo 1 el valor más alto y 5 el valor más bajo. De esta manera también obligo a la gente que lea bien, porque si no, luego no leen, responden como quieren y no, lo que andamos buscando es también similar un poco. Entonces, vámonos por acá. Déjame trabajar. Y vamos por acá y decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué le estamos preguntando a la gente? Bueno, que selecciona aquí estas variantes, qué virtudes o qué habilidades, bueno, no sé, habilidad para resumir, contenidos de estudio, creatividad al momento de trabajar en sus proyectos. Otro podría ser eh, trabajo independiente, etcétera. Entonces, aquí ya está la escala. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, leer y llenarla, marcar con una X, no sé, marque con una X, de la siguiente, bueno, marque con una X por aquí.
Entonces, ¿qué les dije? Siempre hay que dividir, o sea, hay que dar las instrucciones cuando estamos cambiando de opción o de pregunta, porque aquí, por ejemplo, hay un error. Bueno, aquí ya le dije que seleccionen las opciones que crea conveniente. Es decir, usted puede elegir una o varias sin ningún inconveniente. Aquí yo le digo primero que lea qué es lo que tiene que llenar y luego que marque con una X. Yo le pongo un puntito, vamos a ver si le puedo poner un puntito aquí. Creo que es. Le pongo un puntito, pues está malo, porque no llenó como le pedí que haga una X y que ponga los valores o los criterios que yo tengo. ¿Ven? Entonces, de esta manera, ya me planteé dos preguntas diferentes. ¿Ven? Una pregunta cerrada, con varias opciones de respuesta que tienen una lógica de la misma manera que esta, ¿no? O sea, la cuestión también es jugar, ser creativos. Por ejemplo, voy a tomar esta misma y puedo hacerle a la gente, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes se consumen en su casa? Entonces igual le pongo las instrucciones, marque con una X, ¿bien? El rango que considere el mayor consumo, siendo 5 el valor más alto. Bien, entonces por aquí yo digo, bueno, ¿qué más come la gente? Bueno, arroz y frijoles, no sé, café y pan, qué sé yo, esos son ejemplos, ¿no? Luego ustedes pueden ir haciendo lo que se ajuste a lo que están investigando. Entonces, y aquí tenemos esa variante, ¿no? Y aquí si yo no le quiero poner números, entonces le puedo poner letras, igual funciona. Bien, ¿qué otro ejemplo de preguntas tenemos? Bueno, selección única, múltiple, escalar, matriciales ya las hice, escalares también y las preguntas de identificación a mí me gustan muchísimo porque yo quiero saber, vamos a ver. Estas preguntas, yo les llamo identificación, lo pueden llamar de otra manera. Estas preguntas tienen una particularidad, para mí personalmente tienen una particularidad que son un poquito complejas de elaborar, porque se le dan opciones al encuestado de forma que la información que se pretende obtener está detrás de la pregunta. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, digamos que yo quiero saber, por ejemplo, la ansiedad. Quiero saber un poco sobre la ansiedad de los estudiantes. Entonces, yo no le puedo preguntar a usted, ¿usted es ansioso? No, porque todo el mundo me va a decir que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me planteo otras alternativas. Digo, por ejemplo, esto es lo que yo quiero saber, ¿no? La ansiedad, el rango o nivel de ansiedad que sufre un estudiante universitario. Vamos a ver y le planteo una pregunta. Le digo, mira, flaco, cuando se aproxima la entrega de un proyecto final de curso, hago lo siguiente.
Opción 1. Busco. No, voy a cambiarle un poquito la semántica de esto. Cuando me dejan, me asignan un trabajo de curso para entregar para entregar en 10 días, y acostumbro a hacer. Elija lo que más se ajuste. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver cómo anda la gente y le planteo algunas posibilidades. Primera opción, inmediatamente después de la asignación, esquematizo el trabajo de forma tal que puedo tener el plan de trabajo con antelación. ¿Bien? Otro podría ser despejo dudas con mis compañeros y me pongo a trabajar. Otra opción podría ser elaboro, me relajo un poco, de todas maneras tengo tiempo para hacerlo. Otra opción, lo hago la noche antes de la entrega. Aquí se me mezclaba esto aquí. Listo. Ahí está. Entonces yo puedo ir agregando más opciones. Aquí ya no pude porque el espacio se me redujo. Ahora están las opciones. Las opciones, yo digo, bueno, inmediatamente después de la asignación esquematizo el trabajo. Luego, 2, despejo dudas con mis compañeras y me relajo. Y me relajo un poco, de todas maneras tengo tiempo para hacerlo y lo hago al final. Lo hago al final. Lo hago la noche antes de la entrega. Otra podría ser, pienso en ello hasta que lo entrego. Entonces la pregunta sería muy sencilla. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién va a sufrir estrés? ¿Quién sufre ansiedad cuando va a entregar y quién es más relajado? Lo que estoy haciendo de esta manera es que las preguntas no van tan directas, sino que son preguntas indirectas donde yo como investigador soy el que posteriormente hago el análisis. De esta manera lo que yo estoy haciendo es que la persona responda ante posibles escenarios que yo le estoy brindando. Entonces, de esa manera, estoy haciendo una investigación creativa y estoy jugando con los valores que se necesitan para hacer la encuesta. Entonces, si se fijan, y lo que acabamos de hacer, de manera variada, con los ejemplos que acabamos de hacer, hemos utilizado diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Tanto respuesta breve, que se hagan mal y que se hagan bien hechas, de selección única o múltiple. Básicamente entre la selección única y múltiple es decirle a la gente cuántas opciones va a poder seleccionar.
Si son matriciales, como es el caso que vimos acá, ¿sí? ¿Qué más? Y si son de identificación, que son este tipo de preguntas que sobre todo en las áreas psicológicas se hacen, pero también es bueno hacerlas cuando estamos haciendo una investigación, porque esto nos va a ayudar muchísimo también a obtener aquella información, de manera que no hacemos sentir invadida a la persona, sino que le pedimos que prácticamente comparta con nosotros su criterio, y luego posteriormente, cuando yo estoy haciendo el análisis, pues ya no voy a decir solamente, la gente opina que las tareas las hace la noche de la entrega y ya está. No, también puedo hacer un análisis y decir, bueno, hemos notado que hay un predominio que el estudiante entrega las asignaciones en un tiempo muy, mejor dicho, se relaja al inicio y deja las tareas para después. ¿Bien? Entonces, esto tienen que tenerlo en consideración cuando estén haciendo la encuesta. ¿Qué más tienen que tener en consideración? Es algo que yo lo mencioné la semana anterior, que es que acordamos que la investigación que la encuesta iba a tener partes. ¿Bien? Una parte general y una parte específica. Toda encuesta debe venir así dividida, porque si viene dividida, primero significa que estamos haciendo un trabajo con orden, y eso es muy importante, eso es muy bueno, hacer un trabajo con orden, porque habla muy bien de nosotros. Entonces, las preguntas de índole general. Las preguntas de índole general son, ya lo mencionaba en su momento, para ubicar geográficamente o comprender el consultado. ¿Bien? Aquí que vamos a preguntar, podemos hacer preguntas de género, podemos hacer preguntas de percepción, de localización, de ubicación. Y por ejemplo, queremos saber en nuestra investigación si la gente que estamos investigando, con eso, si no, la gente a la que nos están respondiendo, localiza, Dios mío, si la gente que nos está respondiendo vive acá en la ciudad o vive en otra ciudad y viene acá por razones de trabajo, por razones, no sé, de movilidad, qué sé yo. Y en fin, entonces de esta manera nosotros vamos posicionando, digamos, dónde se encuentra la persona, qué opinión, si es que tiene una opinión general, podemos hacer preguntas generales de conocimiento. Estoy escribiendo como escribo en papel, así rápido y acordado. Entonces, preguntas generales de conocimiento del tema. ¿Sí? O sea, vengo yo y le digo a las personas que le estoy haciendo la encuesta, ¿conoce usted, no sé, los distintos sabores o fragancias que tiene una bebida de café? No sé nada de eso, yo solo soy un simple consumidor. Ok, entonces ya yo sé que ese tipo de persona me va a brindar unas respuestas con otra lógica diferentes a alguien que sí tiene conocimiento sobre eso. Y por otro lado tenemos las preguntas específicas, que ya son las preguntas propiamente del tema que queremos saber. Y esto yo no lo había mencionado antes, por una cuestión de simple lógica, pero aquí se lo voy a agregar. Las preguntas específicas deben tener este orden, o sea, una especie de orden piramidal. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos estas preguntas de orden piramidal, significa, bueno, vamos a decir que es una pirámide invertida.
¿sí? Que aquí vi que se cometió muchos errores también en varios de ustedes cuando estaban haciendo la encuesta. Como estamos aprendiendo, pues no estoy criticando nada, solamente es un punto de mejora. Espero que nadie se enoje. Sí, porque muy poca gente le gusta que le corrijan, pero imagino que ustedes no son así. Bien. Entonces, yo voy a utilizar esta pirámide invertida de manera tal que las preguntas específicas, las primeras preguntas, van a ser preguntas, llamémosle de conocimiento del tema. Voy a agregar identificación. Conocimiento, bueno, vamos a agregarle cosas, ¿no? Conocimiento, identificación, opinión del tema. ¿Sí? Este sería el primer orden de esas preguntas. Luego, el segundo orden de esas preguntas, ¿cuál podría ser? Bueno, lo vamos a hacer simple. El segundo orden ya son criterios sobre el tema. ¿Bien? Por ejemplo, para que me entiendan, yo acá en esta pregunta de conocimiento, yo le podría decir, bueno, se mantiene actualizado sobre las noticias económicas del país, o bueno, no, porque casi que viene con la respuesta ahí, no quiero eso. Para usted, la sección de noticias económicas del país, ¿cómo las interpreta? ¿Bien? Porque me estoy metiendo en un área, ¿no? Un área económica, si la gente sabe o no sabe de la economía. Bien, ese es, digamos, el primer rango. El segundo rango, ya estamos hablando de las preguntas un poquito ya como, bueno, díganos, ¿qué recomendaciones brindaría usted al gobierno para mejorar la estructura económica del país? Recomendaciones. Bien. O sea, si se fijan, no solamente es hacer preguntas hacia lo loco y ya está, no, sino que tiene que llevar un orden. Ese orden nos da mucha limpieza al momento de hacer el trabajo. Sí, por ejemplo, cuando usted se está vistiendo, no se pone los zapatos primero y después los pantalones, porque aunque se puede hacer, es muy complicado. ¿Qué hace primero? Bueno, se pone los calcetines, luego se pone el pantalón y después se pone el calzado. Bueno, lo mismo sucede con esto, obviamente. O sea, lleva un orden, ¿bien? Por ejemplo, usted en las mañanas se levanta, arregla su cama, se cepilla los dientes o se baña, luego desayuna y luego se va a trabajar. Bien, un ritual correcto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hacemos todo al revés, nadie hace las cosas al revés. Y entonces, si en nuestra vida no hacemos las cosas al revés, cuando hagamos un instrumento, cuando estamos hablando a nivel de estudio, pues tampoco sea al revés. Bien, entonces, esto... Oh, ¿qué pasó? Me desangré. Bueno, en este sentido, si se fijan, bueno, tenemos dos bloques de preguntas generales, preguntas específicas, y las preguntas específicas las vamos a ordenar de manera tal que queremos saber
cuánto sabe la gente del tema, cuánto conoce del tema, cuánto se ha involucrado en ese tema y de ahí qué recomendaciones o qué consejos o qué percepciones, ¿ya?, tienen esas personas sobre el tema que nosotros estamos investigando. De esa manera nosotros estamos haciendo una encuesta muy bien elaborada para una investigación científica, que es una investigación de mercado y lleva exactamente la misma lógica. Lo que va a cambiar es lo que explicábamos al inicio, que son preguntas que son mucho más fáciles de responder porque lo que andamos buscando es obtener una información rápida para tomar una decisión rápida.